Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy en la versión sin público presente. Les recordamos que estamos en el Twitter en @lavenganzaradio y en Facebook nos contactan en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hablaremos esta noche del disfraz de Alfredo el Grande. Así que vamos a ubicarnos en Inglaterra en el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que según parece fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos, a cuya cabeza se colocó él mismo. Esa unión estaba siempre amenazada por los daneses y por los vikings. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma. El Papa León IV se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos lo creen fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín y la obra de Beda y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba en Roma, su viejo, Etebulfo, fue rey, pero duró poco tiempo. Después, por orden de sucesión, le tocó ser reyes a los hermanos mayores de Alfredo, Etebaldo, Etelberto y luego a Etelredo. Era un lugar muy divertido, aquel, ¿no? Bueno, estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas, que saqueaban lo que encontraban y se retiraban apenas habían amontonado un botín considerable. Pero en el año 868, durante el reinado de Etelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano Etelredo hasta que Etelredo cayó muerto. Entonces Alfredo, cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca, el invasor, se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hacia donde estaba la corte de Alfredo, y él no pudo resistir al avance de los daneses. Y con su ejército desintegrado, decidió que lo mejor era rajarse de aquel escenario y buscar un lugar para esperar mejores oportunidades. Y allá en un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos, y allí se escondió Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para unos propios de los tipos más cercanos, ¿no? Dice la crónica que Alfredo se estableció allí bajo el disfraz de un palurdo de la comarca. Fue a una casa de disfraces y pidió, dice, deme un disfraz de palurdo de la comarca. Y todo esto era parte de un plan que él tenía. Hacía 300 años que los arpistas y juglares habían hecho su aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier sitio. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos. ¿Para qué? Para que le enseñaran su arte. Recuérdese que Alfredo había estudiado en Roma y le gustaba aprender. Y se convirtió en un estupendo arpista. También aprendió trucos de magia y algunos pases de acrobacia. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor fiel llamado Denegulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor, que estaba en York. Alfredo entró cantando en los estamentos armados del enemigo. Y nadie lo interrogó.
ni a él ni a su compañero, ¿no? Nadie sospechó que podía tratarse de espías. Y allí, disfrazados de citaredos y de juglares y de ambulantes, supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham. El campamento consistía en varias tiendas, así carpas, desparramadas, mientras que las casas estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no? Por los macanudos. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar estaba bastante poco protegido. Claro, el éxito de la conquista, la desaparición de Alfredo, habían creado en los invasores un sentimiento de seguridad. Entonces los hombres ahí andaban, metafestín todo el día, salían cada tanto en excursiones de saqueo, sin orden ninguno, ¿no? Alfredo se presentó, disfrazado, para cantarle al rey Guthrum. Entonces iba tocando la cítara. Esto tocaba. Está bien. Está bastante bien por ser un rey, ¿no? Divirtió al rey enemigo durante una semana. Le cantaba cosas, me parece a mí, chuscas. Claro, con todos esos nombres tenía también Claro, como divertido. Etelredo, y listo. Cortando la hilación, el rey se llama Etelredo. El acompañante, mientras tanto, el ayudante, fraternizó con los soldados y las mujeres de los daneses, ¿no? Y entre las jactancias de los bebedores y los chismes de los soldados, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos de aquel campamento y supieron cada una de sus debilidades. Bueno, ya cuando pasó el tiempo que consideraban conveniente, regresaron a donde estaba escondido, aquel lugar lleno de yuyos, porque ya tenía un plan pensado. Y en mayo del 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, de West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado el espíritu de los daneses y no fueron capaces de sostener la lucha. Fueron atacados cuando estaban mamados y desde luego perdieron eficacia, ¿no? Los daneses fueron empujados hasta las alturas del Wiltshire y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y los atacantes. No tenían provisiones, porque claro, como estaban acostumbrados a los saqueos, no habían guardado nada. Para ellos lo único que hacía falta es salir a robar, así que no habían juntado nada. Entonces Alfredo los sitió. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual el rey Guthrum se rindió. Pero las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron, pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Venían, afanaban y se iban. Entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, con su música, y desesperado por ver si a su tierra podía llegar alguna vez un sabio que le enseñara algo. Era el único que sabía algo en Inglaterra, porque lo habían mandado a estudiar a Roma y había aprendido casi todo lo que se puede aprender, y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros, y el tipo se aburría y esperaba que apareciera alguien que le enseñara algo. Él quería aprender, y no había quien le enseñara nada. Así que se pasaba las tardes mirando el horizonte. Cuando venía alguno le preguntaba si sabía algo. Dice el cronista que querer saber fue lo que más ayudó a este rey, porque uno de esos sabios a los que Alfredo el Grande esperaba, llegó, y fue nada menos que Juan Escoto Erígena. Bueno, Alfredo gobernó hasta el 899, cuando se murió. Solo tenía 50 años. Bueno, las guerras han evolucionado hoy en día. Usted no se imagina a Obama metiéndose en el campamento enemigo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso de que antes no se conocía la cara de los reyes, por ejemplo.
hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. El discotecario no nos creyó realmente, ¿no? Nos dijo que no caminábamos como gerentes. ¿Cómo es el caminar del gerente? Así. Sí. Ah, Claro. Y descubierta nuestra condición no gerencial, nos aconsejaron este disco, que hace alusión al disfraz de Alfredo, y que se llama Carnaval de mi barrio, naturalmente. bueno. Escucharemos la estupenda versión de Mercedes Simone.